Estamos ahora en comunicación con el diputado nacional Fabio Quetglas, quien es representante de Juntos por el Cambio en el Congreso y también es integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Buen día, Fabio, ¿cómo estás? Darío Ríos te saluda. Buen día Darío, a vos y a toda la audiencia. Bueno, te agradecemos mucho por atendernos en una jornada muy especial, de mucha actividad para el Congreso y para la Cámara, en particular la Cámara Baja. Pero la consulta que queremos hacer es en relación al tema de biocombustibles, un tema que preocupa mucho a ciertas regiones del interior del país por esta ley que no se termina de acordar la prórroga y bueno, y que está ahí dando vueltas justamente en la Cámara. Vamos a explicar un poco el contexto, así el que escucha entiende de qué estamos hablando. En Correcto. el año 2006, en el año 2006, la Argentina votó una ley de promoción de los biocombustibles, por el cual se estableció un pequeño diferencial para la exportación, o sea, la exportación de aceite, lo pongo en valores actuales, de aceite de soja paga el 31% de retenciones y la exportación de biocombustibles paga el 29%. Esa diferencia de 2 puntos es para que las plantas procesadoras de aceite de soja produzcan el biocombustible acá y exporten con valor añadido. Se dio esa diferencia de 2 puntos. Ahora es 2 puntos, antes era un poquito más. Pero bueno, se estableció eso y se estableció lo que se llama el corte obligatorio. O sea, se obligó a las empresas petroleras a cortar los combustibles líquidos, el gasoil, las naftas, un porcentaje biológico. O sea, las petroleras se lo compran a las plantas procesadoras de origen biológico. Eso se hizo más o menos en todo el mundo igual. Esa demanda que vos le creás a través del corte obligatorio y ese diferencial para la exportación, en la Argentina lo que produjo es que durante estos 15 años de vigencia de la ley se establecieran en el interior del país, como bien señalas vos, 54 empresas que procesan biocombustibles, ya sea para exportar, estas están cerca de los puertos en Rosario, ¿no? Son compañías importantes, con mercados internacionales abiertos, compañías medianas que producen para el corte, o sea que se la entregan a las petroleras locales, y hay compañías pequeñas en las zonas periféricas que han encontrado un negocio particular, que es el negocio de producir biocombustibles que se lo venden para el corte, y con un derivado del cracking que se llama burlanda, generan alimento balanceado para animales y generan proteínas animales. O sea que del mismo grano sale combustible para un lado y alimento balanceado para los animales para otro. En estos 15 años se produjo estas 54 plantas y hay 20.000 puestos de trabajo afectados a esta economía. La Argentina lo hizo en la convicción de que esto cumplía tres objetivos al mismo tiempo: diversificaba la matriz energética, mejoraba nuestro estatus ambiental porque los combustibles brío producen el 80% menos de emanaciones de particulado y dióxido de carbono, y además le dábamos una alternativa agregado de valor a nuestra enorme cuenca fotosintética. Esa ley vence el día 12 de mayo. La ley funcionó no todo fue un cuento de rosas, pero en general funcionó bastante bien. Y una iniciativa para discutir una nueva ley fue proponer, que ingresó por el Senado, una prórroga hasta el año 2004, de manera tal de tener una ventana de tiempo para discutir una nueva ley. La prórroga fue votada por unanimidad, o sea que el Frente de Todos, que tiene prácticamente 2 tercios, casi 2 tercios en el Senado, la acompañó Correcto. decididamente. Y viene a diputados. Eso fue en octubre. En diputados ingresó inclusive en la agenda de extraordinaria, o sea, no la tratamos porque no dimos a tiempo, pero estaba para tratarse en extraordinarias. Y ahora nos empieza a correr el reloj. Y ahora, en diputados, el Frente de Todos no nos dio quórum, o sea, impidió el tratamiento de la prórroga. Y esto es muy grave, porque, por ejemplo, las plantas que producen bioetanol en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, la zafra azucarera empieza el 1 de mayo y no saben si van a poder vender el bioetanol para el corte o no lo van a poder vender. Y quiero aclarar que para esas empresas
Hoy el bioetanol significa el 35% de la facturación. Y si no pueden vender el bioetanol, el precio del azúcar se derrumba porque vos tenés miles de toneladas adicionales de oferta para la misma demanda. Claro, Entonces, nosotros proponíamos, la verdad que la prórroga de 3 años es como excesiva, pero bueno, en cualquier caso, para que no vuelva al Senado, estábamos dispuestos a votar la prórroga y total que la prórroga funcione hasta que haya nueva ley. Y armar una comisión hasta el 31 de diciembre para votar una nueva ley que tome en cuenta las consideraciones actuales, los acuerdos de París, las obligaciones del eventual acuerdo Unión Europea-Mercosur, etcétera, etcétera. Lo cierto es que acá hay un gato encerrado, digamos. ¿Qué motivo es el que opera para que el Frente de Todos, que en el Senado votó favorablemente, ahora no dé quórum? Todo hace pensar que los intereses petroleros están detrás de esto, que no quieren resignar el corte, digamos, ¿no? O sea, todo el tamaño del corte es facturación que pierden ellos. Ellos tienen que comprar el biocombustible, ponerlo en la mezcla y venderlo. O sea, cuando ellos podrían poner su propia nafta, para decirlo de una manera, o su claro. propio gasoil. Sí, sí, Está convencional, tengo que bien, decir. sí, en convencional. Sería, Argentina, si va para atrás con el corte, va a ser el primer caso en el mundo. O Mm, sea, los países cortan al 3, después cortan al 5, después cortan al 7. O sea, ir como Argentina del 2 y volver al 7, como se propone en un barrador que está dando vuelta ahí, seríamos el primer caso del mundo. Entonces, acá hay un gran tema que es, ¿qué hace un país cuando tiene la potencialidad que tenemos real en Vaca Muerta, potencialidad real de empleos, de divisas, etcétera, y la potencialidad real también del mundo de los biocombustibles? Eso se resuelve de una sola manera, con calidad institucional. El sector de los biocombustibles no pide otra cosa que una norma que le dé reglas de juego claras. Reglas de juego que los próximos 10 años, 15 años sepa a qué atenerse. Si no, este sector bueno, 2.000 millones de dólares de inversiones, una inversión muy significativa. ¿y Los sí? biocombustibles exportan. Y Argentina desplegó en biocombustible la punta de lo que puede ser, porque puede haber biocombustible de origen forestal, la canola, el sorgo. Y nosotros tenemos enorme cantidad de espacios relativamente de baja densidad demográfica que le llevamos la nafta de 2.000 kilómetros, cuando ellos podrían producir ahí con Claro, cortes más altos, ¿no? Combustibles bio y proteína animal y generar una economía circular a tono con los requerimientos ambientales y la modernidad, el sentido contemporáneo de las cosas. Nosotros, yo creo que la falta de quórum de ayer nos hace daño porque muestra la incapacidad de llegar a acuerdos aún en temas en que yo creo que si nos sentamos a hablar y a trabajar podríamos llegar a acuerdos. Podríamos salvar la grieta y mostrar que la institucionalidad argentina está a la altura de las circunstancias. de alguna manera llama la atención porque muchas provincias que son gobernadas por el peronismo, que son donde están estas industrias, la lógica sería que estuvieran haciendo lobby en la Cámara para que se apruebe, ¿no? El caso de San Bueno, Luis, digo, el caso de ellos Santiago. confían en que, si la ley cae, si se vence la ley, va a haber un decreto pero eso ya entra en el terreno, el decreto es menos fuerte que una ley. Claro, Si la autoridad de aplicación los beneficios lo da discrecionalmente, es menos institucional. Las plantas nosotros en esa inversión, esas 54 plantas, hay algunas que son inversiones muy importantes, que se ponen porque se supone que tienen un respaldo legal para invertir los claro. millones de dólares que se invierte. Entonces ya entramos en una del chiquitaje, entonces perdemos sentido de la oportunidad y bajamos esto a un negocito. Claro. Sí, acá también es importante señalar la Argentina, como bien señalabas, exporta el biocombustible, es un ingreso de 900 millones de dólares aproximadamente, si no recuerdo mal, que es para la situación nuestra es importante, ¿no? Exporta y podría exportar mucho más. Exporta y podría exportar mucho más. Y eso, para exportar mucho más, vamos a tener que llegar a estándares de biocombustibles
donde vamos a tener que aplicar más ciencia y tecnología para tener mejores condiciones ambientales en nuestros combustibles bio, y eso precisa un marco legal de mediano plazo. Vamos a suponer que le obligamos al sector en una nueva ley a invertir un porcentaje de su facturación, digamos el 0,5%, en ciencia y tecnología para llegar a tener los mejores combustibles bio del mundo. Supongamos que... Y entonces, quizás abrimos mercados porque el mundo, perdón, quiero decir una cosa. Después del COVID, la calidad del aire en el mundo va a ser un temita, ¿no? Y claro, Entonces, sí, sí, claro. Entonces, y nosotros estamos volviendo los hidrocarburos fósiles. claro. Es un comentario que lo dejo para un asterisco para que la audiencia piense. Sí, sí, todo lo que estamos todavía atravesando, ¿no? Porque tampoco es que lo hemos No, superado. no. En ciudades, en San Pablo, en México DF, en Beijing, en Shanghái, no es de todos los días, pero no es inusual que cada 2 o 3 años, y a veces salen los diarios, se suspende y le dicen a la gente que se quede en la casa, porque la calidad del aire es peor, digamos, de un estándar de... ¿Cómo se enteran? Se enteran porque rebalsan las guardias hospitalarias. Entonces ahí se dan cuenta de que, bueno, estamos en un lío y a veces dan... Pero ustedes tienen claro cuánto es el PBI de un día que no trabaja Beijing o de un día que no trabaja San Pablo. Entonces, el mundo va a empezar a discutir la calidad del aire. Y me parece que ahí los combustibles bio van a tener una oportunidad, ¿no? Una oportunidad y Argentina tendría que subirse a eso. Fabio, ¿qué tal? Te saluda Gabriel Ríos Malán. Sí, un gusto. Te quería consultar si vos ves que el gobierno nacional tiene intenciones en lo que es tanto biocombustibles, energías renovables, porque, por ejemplo, no se ve que haya mucho impulso para que las provincias adhieran, por ejemplo, a la ley de energía distribuida. El problema, el gobierno enfrenta un problema que es el mismo que enfrentó el gobierno de Macri, que es un problema estructural. Lo digo para no caer en la chicana chiquitita. Hay algunas energías alternativas a los hidrocarburos que son más caras. Si vos la querés incorporar a la matriz energética, porque suponés que tiene beneficios ambientales, beneficios a futuro, aprendizaje, posibilidades, etcétera, resulta que tenés que reflejarlo en la factura de alguna manera. O sea, si vos haces una torta y resulta que los insumos que usás son más caros, la torta es más cara. Entonces, la verdad es que las inversiones que se dio, Argentina fue la estrella mundial durante el gobierno de cambio. Quiero decir que durante los 4 años del gobierno de Macri, el mundo de las renovables miraba a Argentina por los parques eólicos, por los parques solares, etcétera. Probablemente yo digo esto es terrible, porque esto es parte, nosotros llevamos adelante un sendero de sinceramiento tarifario que se suponía que tenía que financiar eso también. Y de hecho lo estaba financiando porque se estaban inaugurando los parques eólicos, los parques solares, etcétera. Pero bueno, el proceso electoral determina ganadores y perdedores y preferencias, ¿no? Y en ese sentido hay toda una discusión acerca de si nosotros hicimos bien o hicimos mal. Nosotros tomamos el gobierno con unas tarifas que en promedio en los servicios públicos pagaban el 20% del costo y dejamos el gobierno con unas tarifas que en promedio pagaban el 70% del costo. Pero quiero decirlo porque la sociedad argentina lo tiene que saber. La sociedad argentina en 1998 o en 1997 o en 1996 pagaba el 100% del costo. Y en Uruguay, acá enfrente del Río de la Plata, la gente paga el 100% del costo. Entonces, lo que no puede pasar es que te quieras comer la torta de los elementos súper espectaculares y pagarla como la torta de los elementos berreta. Eso eso no lo puede resolver nadie. Entonces, si Argentina quiere diversificar la matriz energética, que es parte de la discusión que el gobierno no lo dice, pero el gobierno tendría que decir, mira, los biocombustibles salen más. Lo que pasa es que, ¿por qué no lo dice? Porque ahí levantaría la mano yo y diría, en el litro de nafta, la incidencia del diferencial es 20 centavos o 30 centavos. Entonces, no puede ser que nosotros nos bajemos del tren de la historia por ese diferencial. ¿Me explico? Pero ahora en el berenjenal de que atraso las tarifas y que, etcétera, miren, los países
que tienen tradicionalmente políticas sociales más protectorias, los países nórdicos, ¿no? Que siempre los tomamos como ejemplo, Noruega, Dinamarca, Suecia, subsidian algunos servicios públicos a personas de edad, a familias numerosas, en situaciones particulares, etc. ¿Cuánto destinan al subsidio de todo eso? El 1% del PBI. Digamos, para un PBI de la Argentina, que en términos normales serían 500.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares. Argentina llegó a destinar 5 puntos del PBI. Estamos hablando del 500% más. Entonces, ahí hay un problema de la matriz, ya no energética, hay un problema de la matriz política, que pienso que con las tarifas regaladas gano las elecciones. Lamentablemente, nosotros no pudimos explicarle a la sociedad, porque yo como diputado nacional lo viví en carne propia, gente que prácticamente me insultaba por el tema de las tarifas, en localidades donde las renovables estaban generando empleos. Entonces yo le quería decir, mira, que me insulten en otro lado, lo entiendo, pero acá, que se pusieron 4 parques solares en Bahía Blanca, 4 parques eólicos en Bahía Blanca, acá, ustedes son ganadores de este juego, ¿no? Entonces a mí me parece que nosotros tuvimos ahí una incapacidad, y aparte, no solo hay una incapacidad, sino que hay una propensión de la sociedad argentina, tiene el oído más disponible para oír otro tipo de versiones, ¿no? O sea, va a haber que trabajar mucho esto. Capaz que la Sí, curva de adecuación tiene que ser más suave. Yo no descarto que esto hay que hacerlo con sensibilidad, no solo con racionalidad, ¿eh? Pero está claro que si no resolvemos el problema energético, tenemos un problemita en términos de desarrollo económico, ¿no? Porque, porque quiero decir, lo que no producimos, el barco gasífero que carga en Bahía Blanca para darnos lo que no producimos, es a precio internacional, es esa cara de perro, ¿eh? claro. No es como ustedes son buenos y subsidian, nosotros se la regalamos. Es esa cara de perro. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que también es racional entender el tema del subsidio, pero también hubo un acompañamiento de una depreciación del salario y una caída del empleo, ¿no? Que no se detiene todavía, porque la verdad que eh, un poco cayendo en los últimos datos conocidos esta semana, lamentablemente hay una situación Pero cada vez Darío, más. discúlpame que te interrumpa, pero nosotros tuvimos, cuando empezó el gobierno de Macri, tuvimos 3 trimestres difíciles por la adecuación de tarifas, el salto de inflación por la salida del cepo del dólar, se acomodó entre el paralelo y el oficial, estaba 15.1 y 9 y pico el otro, y fue a 13.80 la salida del cepo, y hubo una adecuación. Pero después del tercer trimestre, la economía argentina empezó a crecer, y a mí me insultaban igual. Y el empleo creció durante todo el 2017, y a mí me insultaban igual. No, yo creo ahí hubo una operación política exitosa del Frente de Todo, de Macri gato, Macri basura, vos sos la dictadura, está todo mal, son el gobierno de la entrega, de todo. En un momento hubo 6 trimestres seguidos de crecimiento económico, y la inflación bajaba, la economía avanzaba, y todo el discurso era lo mismo, lo mismo. ¿Por qué? Porque había un preconcepto, y probablemente, espérate, esto no exime al gobierno de los errores que pudo haber tenido. Lo que digo es que en materia energética, si la Argentina quiere, hay dos posibilidades. No, debe haber muchas posibilidades, pero a mí se me ocurre que hay dos posibilidades políticas. Decir la verdad de las cosas o no. La verdad de las cosas es que la energía en todos los países tiene... Miren, voy a tomar como ejemplo el caso de Venezuela. Ustedes saben que en Venezuela hay cortes programados de luz. Sí, sí. Que en Venezuela haya corte programado de luz es como que nosotros 3 días a la semana no comamos carne. ¿Está claro? O sea, viven en un mar de petróleo. Porque, ¿cuál es la mentira? ¿Qué pasa? Porque el petróleo es una cosa, y la energía, entre el petróleo y la energía, hay que sacar el petróleo, hay que refinar el petróleo, hay que tener una planta termoeléctrica, hay que pagarle a los ingenieros, hay que tener una línea de tendido y de transmisión, hay que tener un centro de distribución, hay que tener un tendido urbano, y todo eso tiene costos. Al ingeniero hay que pagarle, cuando se cae la torre hay que levantarla, cuando se ruina una pieza hay que cambiarla, a veces es importada, etc. La suma del costo, vamos a suponer que el petróleo en Venezuela es casi barato,
o casi Sí, regalado claro. porque a Dios se lo regaló ahí, pero asuma el costo. Todos los demás costos los tiene que pagar alguien y lo lógico sería que lo pague el consumidor en la proporción de lo que consume. Si vos bajo la idea, nosotros vivimos en un mar de petróleo, querés que pagar cero eso, cuando se cae una torre no tenés cómo reponerla. Claro. Sí, sí, Entonces, está claro. vamos a lo mismo nosotros. Es exactamente lo Sí, mismo. Porque entre nuestro pastizal y que vos te comas un churrasco, hay que faenarlo en un frigorífico, hay que darle frío, hay que trasladarlo. Todo eso son costos. sí, hay que criarlo también el animal, ¿No? ¿no? Hay que criarlo, hay que vacunarlo, hay que mil cosas. ¿Listo? Claro. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Una economía que ignora la complejidad es una economía que choca siempre. No importa quién gobierne, nosotros también. O alguien puede decir, pero ustedes chocan, sí, la restricción externa, precisábamos más dólares de lo que creíamos. O sea, pero yo quiero poner la conversación de los biocombustibles en el nivel de seriedad que el tema se merece. Porque una buena ley de biocombustibles le permitiría a 15 provincias argentinas ser productoras de energía, estar generando proteína animal, estar generando valor agregado y empleo en su territorio. Es fácil decir que uno está a favor del federalismo y cada vez que se discute una norma que podría distribuir empleos y capacidades, la bloquea institucionalmente. Ujú. Y si se lograra prorrogar hasta el 2024, sería el tiempo ya como para decir, Sí, bueno, sobra, hagamos sobra, sobra. una ley definitiva. Nosotros, hay un proyecto de ley que le hicieron las provincias, que por supuesto hiper defiende al sector, ¿no? Porque le hicieron las provincias Tucumán, Córdoba, etcétera. Bueno, pero ese proyecto podría ser un insumo. Con ese insumo y unas 15, 20 reuniones de asesores nosotros, donde veamos todos los aspectos que hay en juego son federalismo fiscal y empleo, ambiente, ciencia y tecnología, matriz energética. Y si el tema, hay una discusión, dice, si nosotros promovemos las exportaciones por la baja de impuesto, estamos pudiendo exportar porque no cobramos impuestos, digamos. Si ese, son 2 puntos igual, no es tanto. Pero bueno, es una discusión que corresponde ser dada porque mientras tanto los productores están pagando las retenciones llenas y es un problema esto. Pero yo estoy a favor de que haya un pequeño diferencial, porque estoy a favor del valor agregado en la Argentina. Si me dijera que el Claro. diferencial fuera 10 puntos, te diría no, porque estás industrializando sobre el lomo del productor. Pero 2 puntos, 1,5 puntos, etcétera, me parece que corresponde. Dicho esto, si nosotros tuviéramos hasta diciembre, podríamos tener una ley bien discutida. Pero ahí hay que discutir. ¿Cuánto es el lapso de la próxima promoción? ¿5, 10, 15? ¿En virtud de qué? ¿Cuánto es la maduración de las inversiones esta? ¿Vamos a aumentar el corte? Yo creo que nosotros deberíamos aumentar el corte. Los productores de petróleo tendrían que saber que dentro de 3 años aumenta 1 punto el corte. Dentro de 6 años aumenta 2 puntos el corte. Dentro de 9 años aumenta 3 puntos el corte. ¿Y por qué dentro de 3? Porque hay que llegar a abastecer ese corte. Claro. No lo tenés vos inmediatamente, tenés que, ¿no? Pero bajo la expectativa de que tenés un comprador asegurado, los inversores invierten. Entonces, todo eso hay que pensar. Bueno. Fabio, te agradecemos mucho habernos dado este rato en esta mañana, en un día tan activo para el Congreso Nacional. Les mando un abrazo grande, el gusto es mío. Gracias. Bueno, muchas gracias. Escuchamos al diputado nacional Fabio Ketlas.